Lo primero que debes entender es que una gráfica te permite ayudarle a las personas a entender de una forma más sencilla la información que les estás mostrando en una tabla. Aquí, por ejemplo, en este primer ejercicio tenemos las ventas diarias de estas personas y estas corresponden a este primer trimestre. Pero si no está acostumbrada una persona a ver tantos números, es posible que se pierda. A través de una imagen, que es precisamente la función de una gráfica, a través de estas imágenes podrá ser más fácil que comprenda la información. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En tu tabla deberás seleccionar todos los datos, es decir, los encabezados que están arriba, los nombres de las personas y los datos. Te recuerdo que las gráficas circulares únicamente te van a servir para trabajar con un tipo de dato. Si tuvieras aquí ventas de segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semestre, va a ser complicado porque vas a tener que hacer una gráfica para cada trimestre. A continuación, que has seleccionado los datos, deberás ir al menú Insert o Insertar. Y después de esto, lo que habremos de hacer es ir a esta opción que dice Gráficas y vamos a elegir la gráfica tipo pastel o tipo pie, circular. Las gráficas que te muestra pueden ser de 2 o de 3 dimensiones. En este caso, a mí por mi gusto, voy a tomar esta que es en 3D. Voy a dar un clic e inmediatamente te genera una gráfica, es decir, no es nada complicado. ¿Qué es lo que te está explicando aquí? Bueno, que en esta gráfica tenemos que este color corresponde a Luis, este corresponde a Juan, este a Ana y sucesivamente. Entonces, de esta forma, si tú seleccionas un color, sabrás que corresponde a una de estas personas que están aquí. Por otro lado, la gráfica puedes ajustarla. Por ejemplo, para moverla del lugar, das un clic sobre ella y después arrastramos al lugar donde quieres que aparezca. También podrías hacer lo siguiente: apuntas en esta esquina, presionas sin soltar y arrastras. Soltamos. Así tú puedes cambiar el tamaño o la posición de tu gráfica. También podríamos utilizar esta opción que dice hacer switch entre las renglones o las columnas. El problema es que si lo haces no te va a funcionar porque únicamente te va a mostrar los datos de Luis. En este caso nos conviene que esté como estaba anteriormente. Aquí también puedes seleccionar datos, pero nosotros ya los tenemos seleccionados, no nos sirve la función. Aquí está la opción de las diferentes estructuras de las gráficas y por ejemplo tengo esta primera que está aquí. Si le doy un clic me dice que me pone las leyendas dentro de las rebanadas con el correspondiente porcentaje de la suma de todos. También puedo darle un clic aquí y me daría las leyendas arriba de los nombres y los porcentajes aquí. Podría dar un clic y únicamente me mostraría las rebanadas del pastel, por así decir, y las leyendas de los nombres abajo. Hay diversas maneras de representar esto e inclusive podríamos cambiarlo con diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, este sería un estilo, este sería otro estilo, este sería otro estilo, este sería otro estilo. También puedes cambiar lo que es la configuración dando un clic aquí en esta pestaña que acabo de hacerlo, se llama Layout, y después podrías por ejemplo decir que el título estuviera centrado encima de la gráfica o que estuviese sobre la gráfica. No se nota mucho la diferencia aquí. También podríamos agregar leyendas, por ejemplo mostrar la leyenda a la derecha, que ya lo está haciendo de cualquier manera, hacerlo en la parte de arriba, hacerlo en el lado izquierdo, hacerlo en la parte de abajo y así sucesivamente. También podríamos pedirle que nos cambie por ejemplo lo que son las etiquetas. Aquí en este otro dice Data Labels, tú le das un clic y dice etiquetas centradas en relación a la gráfica. Dentro, pero en la orilla exterior, ¿sí? Y puedes ir jugando con cada uno de ellos para que los puedas identificar. Recuerda que si no te gustaron los colores que elegiste en un inicio, puedes regresar
y cambiarlos para que se vean más vivos. Y también podríamos trabajar con el formato. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí estos son los nombres. Si yo le doy un clic a los nombres, podría cambiar, por ejemplo, tanto ya sea aquí en lo que es el formato o en lo que es el layout o el diseño, colores u otras características. Por ejemplo, yo selecciono esto, incluso me puedo ir a Home y cambiar el tamaño del texto. También puedo seleccionar uno de los textos que corresponden a los porcentajes e ir ampliándolos, ¿sí? Hay una gran variedad de formas que le puedes dar a tu gráfica, pero siempre la mejor forma va a ser la que te ayude más a ti para presentar la información. Si tú te das cuenta, también puedes, por ejemplo, aquí en Layout podemos cambiar lo que es la rotación. Damos aquí en donde dice 3D un clic, te aparece esta ventana y puedes cambiar la rotación más o menor. Puedes darle una perspectiva más alta o más baja, ¿sí? Puedes ir aumentando, reduciendo con estos otros botones. Y pues bueno, es cuestión de que tú vayas practicando con cada una de estas funciones. Lo inicial es que tengas una tabla, selecciones los datos, elijas el tipo de gráfica y te la va a generar automáticamente. Esto es lo que estamos viendo en este caso.